La leyenda de las Yanare. Las Yanare son brujas originarias de la campiña de Benevento, una provincia de la región de Campania. La leyenda de las Yanare es una de las más famosas y antigua de esta región. Su origen es tan remota, pero al mismo tiempo tan viva y presente en la cultura popular de algunos pueblos de la zona en la actualidad, que inevitablemente ha suscitado la creencia de que estas brujas, depositarias de secretos antiguos y ocultos, hayan existido de verdad y que no sean simplemente un producto más de la fantasía creado para llenar los cuentos del folclore de la región. Su mito, nacido entre los campesinos de la provincia de Benevento, fue expandiéndose al resto de las provincias y con el tiempo acabó convirtiéndose en protagonista recurrente de innumerables cuentos en toda la región. Incluso hoy en día no es difícil encontrar a personas en los pequeños pueblos de estas zonas que creen en la existencia de las Yanare y se preocupan de mantener a esas hijas de Satanás lo más lejos posible. La Yanara, como cualquier criatura de la tradición popular y campesina, nació como un ser mágico. Una criatura con características tanto negativas como positivas, es decir, poseía el poder y el conocimiento para realizar hechizos tanto para el bien como para el mal. Originalmente, la Yanara no tenía ninguna connotación religiosa, sino pagana como las hadas. Sin embargo, sobre todo en la zona de Benevento, se extendió la creencia de que estas brujas se reunían bajo un nogal a la orilla del río Sábato para adorar al diablo, manifestado en forma de perro o macho cabrío y del que eran hijas. Un dato a destacar sobre las Yanare es que a diferencia de los aquelarres o coven celebrados por las brujas, digamos, tradicionales, en los sábates de las Yanare no había orgía alguna, puesto que los brujos u otra clase de hombres estaban vetados durante las veneraciones de su cornudo padre. Las Yanare eran criaturas extremadamente malévolas, y cuando dejaban su apariencia de mujer normal, joven o de mediana edad, se mostraban como repugnantes ancianas desnudas con un aspecto monstruoso, huesudas, de piel flácida y pelo sucio enmarañado. Eran una fuente de desgracia y calamidades de todo tipo. Los más jóvenes eran sus víctimas favoritas. Debido al hecho de ser las hijas del diablo, las Yanare eran incapaces de engendrar progenies. Por este motivo, atacaban a los infantes por pura envidia. Sin embargo, existe otra creencia, la de la Yanare embarazada. Una campesina que vivía a mediados del siglo XIX y practicaba hechizos y maldiciones. Quemada en la hoguera cuando aún estaba embarazada, se dice que la bruja decidió volver para vengarse, trayendo desgracia y muerte a los descendientes de aquellos que la habían matado. En las leyendas de las Yanare se cuenta que la principal obsesión de la bruja era el perverso deseo de colarse en las casas de los campesinos, cerradas a cal y canto por las noches, y ponerse de cuclillas encima de sus víctimas, sobre todo niños o niñas, con el propósito de asfixiarlos aspirando el aire de sus bocas. Incluso hoy en día se dice que cuando alguien tiene una extraña sensación de opresión en el pecho por la noche es por culpa de la Yanara. Para realizar dicha hazaña, la Yanara se aplicaba un ungüento que la convertía en una figura etérea. Luego, aprovechando las corrientes de aire, se deslizaba a través de las fisuras de las puertas para entrar en las casas de los desafortunados campesinos. Aunque en su forma etérea era prácticamente invisible, era posible darse cuenta de su presencia al sentir un soplido de aire helada en el rostro. Se creía además que si la Yanara lograba entrar, aunque fuera una vez, volvería repetidamente. En las noches en las que no soplaba el viento y no hacía una pizca de aire, la Yanara acudía a los establos y tomaba una yegua para cabalgar de forma desenfrenada hasta las primeras luces del amanecer. Mientras incitaba a correr a la pobre bestia sin descanso, trenzaba las crines para dejar la marca de su paso. A menudo las yeguas morían por el sobreesfuerzo. De hecho, según alguna variante de la leyenda, gracias a un bálsamo especial, la Yanara daba al animal
la capacidad de volar, aunque esta habilidad le costaba un esfuerzo adicional que finalmente acabaría con la vida de la pobre equina. Al día siguiente, el desgraciado campesino encontraría el cadáver del animal, pero lo peor de todo no era el macabro hallazgo, sino la evidencia, las trenzas en las crines, de que la llanara estaba al acecho. La tradición de la llanara está especialmente vinculada a San Lupo, un pueblo de la provincia de Benevento, donde se encuentra el torrente de Llanare, atravesado por un puente de piedra, también llamado de Llanare, de las Llanare, o vulgarmente el puente de las brujas. Varias leyendas están relacionadas con este lugar. Una de ellas cuenta que, tras una noche de ritos sabáticos, unos transeúntes se encontraron al amanecer a una recién nacida, que posteriormente fue adoptada por una pareja que no podía tener hijos. Cuando la niña creció, se convirtió en una hermosa muchacha, cortejada por muchos hombres, tanto jóvenes como mayores. Uno de estos hombres, enfurecido por el rechazo y determinado en vengarse, comenzó a contar historias de que la chica realizaba actos demoníacos. La gente del pueblo empezó a temerla y finalmente el miedo dio paso a la histeria, y en un arrebato de furia homicida colectiva la capturaron y la arrojaron por el puente de las brujas a las tortuosas aguas del torrente que fluía varios metros abajo. El cuerpo de la joven mujer nunca fue encontrado. Al cabo de unos meses, los habitantes del pueblo comentaron haber visto a la chica bailando desnuda frente al río. Sin embargo, si alguien intentaba acercarse a ella, se zambullía en el agua y desaparecía. También se dice que, años después, la supuesta bruja, que no había sufrido los efectos del paso del tiempo y seguía manteniendo su aspecto hermoso, se vengó atrayendo a un descendiente del hombre que la había arrojado al río, y éste, ya sea por curiosidad o por el deseo sexual despertado por la desnudez del cuerpo de la mujer, se lanzó tras ella en las aguas del torrente de las brujas. También en este caso, nunca se encontró el cuerpo del hombre. Respecto a la época en la que se originó la leyenda de la llanara, he encontrado que probablemente fue durante el período del reinado longobardo sobre Benevento, en el 570 después de Cristo. En aquel tiempo, aunque casi todos los habitantes de la ciudad se habían convertido al cristianismo, algunos seguían adorando en secreto a los dioses paganos, en particular a las diosas Isis, Diana y Hécate, cuyo culto aún se refleja en monumentos dispersos por la ciudad. Tras la llegada de los longobardos, también paganos, quizá algunos de los habitantes se unieron a ellos en el culto a los árboles de la religión longobarda, y puede que también al de la víbora de oro de la diosa Isis, dando así lugar a las leyendas de los sábat infernales, celebrados los sábados por la noche, bajo el enorme nogal. Sobre el origen del nombre de la llanara hay muchas teorías. El nombre puede derivar de Dianara, es decir, sacerdotisa de Diana, diosa romana de la luna, o del latín Janua, puerta. Otra quizá podría ser Nemi, una antigua divinidad itálica, conocida como Diana Nemorense, o también como Yana, entidad femenina de Llano o Diano. Ambos formaban las caras de Llano, el dios de dos caras. Esta característica permitía a Llano controlar quién entraba o salía por la puerta, en latín Janua, por la entrada del llano. Sin embargo, la hipótesis más creíble es que eran sacerdotisas de Diana Caria, la diosa de la que deriva el culto del Sabba. El ritual que ya conocemos se llamaba así porque las llanare se sumergían en el Sábato, un río de la región del Sannio. Al parecer, como acto litúrgico para esta fiesta, recitaban un canto. Ungüento, mandami a la noche di Benevento, supra aqua, et supra vento, et supra omne mal tempo. Esto también explicaría por qué se las considera las brujas de Benevento. Además de las llanare, hay otros tipos de brujas en el imaginario popular de Benevento. La Zuculara,
una bruja coja que solía deambular de noche por las estrechas callejuelas del barrio de Trillo, una zona cercana al Teatro Romano, donde se encuentra el cementerio de los Morticelli, donde se enterraban los niños víctimas del cólera. Según la tradición, era delgada, alta y vestida de negro, con unos zuecos muy ruidosos en los pies. Solo salía por la noche y cruzaba todo el barrio, a veces golpeando con sus calzados de madera las barandillas de las casas y del teatro. Una figura muy peculiar que se utiliza para disuadir a los niños de salir a altas horas de la noche o para que corran directamente a la cama, actuando como la versión femenina del hombre del saco. También está la Manalonga, una bruja que se creía vivía en los pozos y tuviera el poder de agarrar con su largo brazo a los desprevenidos transeúntes y llevárselos con ella en las profundidades del pozo, haciéndolos desaparecer para siempre. Luego está la Mashara. En algunas localidades de las provincias de Avellino, sobre todo en la zona alta de Irpinia, en los límites con las provincias de Foggia, Potenza y Salerno, además de la Llanara, existe la Mashara, o el Masharo en su versión masculina. A diferencia de las anteriores, estas existen de verdad, es decir, son mujeres u hombres a los que se les atribuye la capacidad de realizar hechizos de distinta naturaleza. Según la creencia popular, a través de su brujería y poderes, las Masharas son capaces de disolver y atar las fuerzas invisibles que fluyen en el aire, la luz y las tinieblas para curar los enfermos, incluso quien está al borde de la muerte. Persecución de las Llanare. Se puede considerar que la persecución de esas brujas comenzó con los sermones de San Bernardino de Siena, que predicó amargamente contra ellas en el siglo XV, con especial referencia a las de Benevento. A menudo las señalaba ante el pueblo como responsables de las desgracias y afirmaba sin tapujos que debían ser exterminadas. La caza de brujas recibió un nuevo impulso con la publicación, en 1486, de Malleus Maleficarum. Voy a abrir un largo paréntesis sobre este libro. Lo voy a hacer por dos razones. La primera es porque es fundamental para conocer más sobre las brujas y segundo porque tiene un nombre que mola que te cagas. El Malleus Maleficarum, literalmente el martillo de los males, es decir, en este caso de las brujas, es un tratado escrito en latín publicado por primera vez entre el 1482 y 1486 por el fraile dominico Heinrich Kramer con la colaboración de su cofrade Jacob Sprenger, con el objetivo de reprimir la herejía, el paganismo y la brujería en Alemania. El Malleus Maleficarum es un exhaustivo compendio sobre la caza de brujas, muy empleado durante los 2 siglos posteriores a su publicación en los juicios contra las brujas, sobre todo hacia mediado del siglo XVI hasta mediado del siglo XVII, cuando empezó a considerarse una forma peligrosa de satanismo. Recurrieron al contenido del Malleus Maleficarum los principales autores y demonólogos como el inquisidor italiano Bernardo Retaño de Como, el jesuita hispano-belga Martín del Río y el jurista francés Jean Bodin. Era básicamente un manual para el perfecto inquisidor, que explicaba cómo reconocer a las brujas, juzgarlas e interrogarlas eficazmente mediante las más crueles torturas. De este modo, entre los siglos XV y XVII se extrajeron numerosas confesiones de supuestas brujas que hablaban repetidamente de los sabbats en Benevento. Se encuentran elementos comunes como el vuelo y prácticas como chupar la sangre de los niños. En la mayoría de los casos, las brujas eran quemadas, enviadas a la horca o castigadas con la muerte a través de métodos atroces. Solo en el siglo XVII se comprendió que las confesiones hechas bajo tortura no podían considerarse fiables. Durante el Iluminismo, se abrió paso a una interpretación más racional sobre la leyenda. Girolamo Tartarotti, en 1749, explicó que el supuesto vuelo de las brujas
era una alucinación causada por el diablo, mientras Ludovico Antonio Muratori, en 1745, afirmaba que las brujas eran simplemente mujeres psicológicamente enfermas. Las hipótesis posteriores apuntan a que el ungüento con el que se cubrían las brujas era una sustancia alucinógena. Un historiador local, Abele de Blasio, informó que los archivos arzobispales de Benevento guardaban unos 200 expedientes de juicios por brujería, la mayoría de los cuales fueron destruidos en 1860 para evitar conservar documentos que pudieran inflamar aún más las tendencias anticlericales que acompañaron la época de la unificación italiana. Otra parte, en cambio, se perdió debido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y por si la caza a las brujas se haya dejado alguna por el camino, os cuento un par de remedios para ahuyentar a la llanara. Para evitar que se cuele en vuestra casa, hay que colocar una escoba o una bolsa con granos de sal gorda delante de la entrada de vuestra casa. La bruja se verá obligada a contar las hebras de la escoba o los granos de sal antes de poder entrar. Puesto que es un proceso obviamente muy largo, se quedará en el exterior hasta la salida del sol, cuya luz es su enemigo mortal. Pero, si ya está en vuestra casa, aunque no será fácil derrotarla porque en su estado etéreo es prácticamente invisible, aún hay una solución. Para acabar con ella deberéis agarrarla por el pelo, su único punto débil, e inmovilizarla. Si lo conseguís, escucharéis una voz cargada de maldad y desprecio preguntaros: ¿Qué tal, Nenaman? ¿Qué tienes en las manos? Para no sucumbir, solo tenéis que dar esta respuesta: Fier y Achai, hierro y acero. Con esta frase, la llanara caerá rendida y os ofrecerá protección sobre vuestra casa durante 7 generaciones a cambio de su liberación. Se dice también que hay fórmulas mágicas para anular sus hechizos malignos. Una de ellas, muy potente, que voy a intentar ahora leer en dialecto campano, es la siguiente: Llanara, llanara, cae no te me ville, te villo pauracho y te tire gapille. Con estas palabras, la bruja se hará visible y perderá sus poderes para siempre.